Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a orar esta mañana para pedirle al Señor nos entregue su palabra, pues esa es la motivación real por la que estamos acá, aparte de adorar y bendecir su nombre. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, esta mañana nos presentamos delante de ti con acción de gracias, porque reconocemos que todas las cosas buenas provienen de ti, y aún en aquellas en las que no sabemos explicar las razones o los motivos, tú las permites, Señor, para labrar nuestro carácter. Sabemos que tú eres el Dios de toda consolación, y por lo tanto esta mañana queremos suplicarte de la fortaleza que solamente tu Espíritu Santo puede venir cuando un corazón humilde se presenta delante de ti y clama por misericordia. Señor amado, yo te pido esta mañana que aquellos que vienen debilitados en su fe, aquellos que se encuentran entristecidos, puedan ser fortalecidos por tu palabra, reciban consuelo y el oportuno socorro para su necesidad. Suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo que inspiró tu palabra pueda colocar en nosotros la semilla de tu verdad, y así esta pueda llevar mucho fruto y fruto en abundancia. Todo esto, Señor amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, por quien damos gracias. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo número 13. Génesis, capítulo 13. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Génesis capítulo 13, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar, y allí invocó Abraham el nombre del Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por favor, esta mañana. El versículo inicial de este capítulo 13 nos dice que Abraham salió de Egipto con su esposa y con Lot y con todo lo que poseía. Para ubicarnos, ¿cuál fue la razón por la cual Abraham tuvo que salir de Egipto? Es importante, hermanos, que hagamos un pequeño resumen de la historia que el libro de Génesis nos está contando. Usted sabrá que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, acompañado precisamente por Lot y su familia, porque el Señor le dio la orden precisa de que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría. Esa tierra para Abraham era una tierra de promesa, era una tierra de descendencia, y ante esa invitación que el Señor le hizo a Abraham, él mostró una fe que se tradujo en obediencia, porque efectivamente lo que hizo fue dejar Ur de los Caldeos, abandonar su familia y dirigirse a la tierra que ese Dios le había prometido. Cuando llegó Abraham a la tierra de la promesa, la Biblia dice que el Señor se le apareció. Y si usted lee, por ejemplo, el versículo 7 del capítulo 12, dice la Biblia que cuando Abraham llegó, el Señor se le apareció y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Es decir, que ahora que Abraham había dejado Ur de los Caldeos y había llegado a la tierra de la promesa,
ahora el Señor le está diciendo: la tierra que pisas en este momento será la tierra de tu descendencia. Y la Biblia dice que Abraham erigió un altar, es decir, que levantó un altar porque el Señor se le había aparecido. Los altares, hermanos, tenían la finalidad de tener un símbolo o una expresión de adoración con el Señor, de comunión con ese Dios. Y Abraham, hermanos, está obviamente respondiendo a la promesa que Dios le está dando, porque al levantar un altar, Abraham lo que está diciendo es: Señor, yo recibo esta tierra que tú me estás dando. Pero la Biblia dice que en la medida en que él iba caminando sobre la tierra de la promesa, llegó al este de Betel. Y llegando, hermanos, a esa región de Betel, entre Betel y Ai, dice la Biblia que también ahí nuevamente Abraham vuelve a levantar otro altar al Señor, y ahí invocó su nombre. Entonces vemos que hay dos altares que Abraham está levantando. El primer altar tiene que ver con el hecho de recibir la promesa de parte de Dios, el hecho de agradecer a Dios porque se había aparecido y le había dicho que esa tierra sería de él y de su descendencia. Pero cuando él llega a Betel, entre Betel y Ai, Abraham vuelve a levantar un segundo altar. Y ese segundo altar, hermanos, era un altar donde Abraham estaba consagrando el suelo y la tierra que el Señor le había prometido. Es decir, que lo que Abraham ahora está haciendo es decirle: Señor, esta tierra que tú me das, yo la consagro a ti. Pero ¿qué es lo que hace Abraham con eso? Él está haciendo una confesión pública de su fe en el Señor. Él está haciendo una confesión de fe en medio de una tierra que él no conocía. Era una tierra extranjera. Todo eso, hermanos y hermanas, nos lleva a pensar que la experiencia de Abraham va alimentando su fe poco a poco. Y en la medida en que él va adentrándose en la tierra de la promesa, su fe va incrementándose. Y él, por eso es que él ahora se siente muy emocionado, alegre, y levanta este segundo altar como diciendo: la tierra que el Señor me ha dado es tierra del Señor. La tierra que el Señor me ha dado es porque Él es mi Dios. Cuando una persona va avanzando en su fe, uno creería que las cosas van a ir saliendo bien. Pero lo que vamos a encontrar, hermanos y hermanas, es que en la medida en que Abraham va creciendo en su fe, las cosas como que se van complicando. Las cosas como que no van saliendo como él pensó que se iban a dar. Porque si usted se fija en el versículo 9 y 10 del capítulo 12, vea lo que dice: después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Es decir, Abraham está entrando cada vez más en la promesa de Dios. Abraham está entrando cada vez más en la tierra prometida. Pero vea lo que dice el versículo 10. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham tuvo que tomar una decisión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios le había dado una palabra a Abraham, que se le había aparecido y le había dicho: mira, Abraham, esta tierra que te muestro, esta tierra que contemplan tus ojos, será tuya y de tu descendencia? Y por eso es que Abraham levanta un altar al Señor en agradecimiento. Y cuando llega a Betel, levanta otro altar diciendo: esta tierra es del Señor y mi confianza está en Él. Pero en la medida en que Abraham va entrando y entrando más en la tierra de la promesa, lo captura un tiempo de hambre, lo sorprende un momento de necesidad, al punto que dice el versículo 10 que en ese entonces hubo tanta hambre
en aquella región. ¿Cómo es que una tierra que se suponía tenía que ser bendecida, ahora, hermanos, está siendo sorprendida por el hambre? ¿Cómo es que Abraham, en la medida en que va entrando en la tierra prometida, en vez de tener prosperidad, en vez de tener abundancia, el hambre lo comienza a capturar? Es acá, hermanos y hermanas, donde Abraham, al igual que nosotros, aprende una lección importante. Y es que Abraham está descubriendo que ese lugar que Dios había destinado para que su descendencia fuera bendecida no está exenta de sufrimientos. No porque Abraham estuviera entrando en la tierra prometida significaba que todas las cosas le iban a salir bien. Porque uno tiene la idea de que si ha tenido una experiencia con el Señor, que si uno ha tenido una visitación de parte de Dios, hombre, lo que espera es abundancia, prosperidad, bienestar. Pero usted va viendo que en la medida en que Abraham se va adentrando en la tierra de la promesa, una hambruna tan severa lo sorprende. A veces, hermanos, cuando tenemos una experiencia con el Señor, donde uno sabe que el Señor lo ha visitado, donde uno sabe que el Señor lo ha sorprendido, lo ha abrazado, le ha dado promesas, uno se siente fortalecido y uno comienza a adentrarse en la promesa. Pero en la medida en que vamos entrando en la promesa, las enfermedades, el sufrimiento, la escasez, el hambre nos comienza a abrazar. Y es ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó aquí? Porque se suponía que si obedecía a Dios me iba a ir bien. Se suponía que si tomaba en serio la palabra de Dios, la vida me iba a sonreír. Y ahora resulta que cuando estoy teniendo más experiencias con Dios, cuando estoy disfrutando de una comunión más cercana con Él, es cuando me va más de la patada. ¿Por qué ocurre eso? Porque a pesar de que Dios le había dado una promesa a Abraham de bendición, a él y a su descendencia, eso no significaba que el camino iba a estar libre de dificultades. Por eso, hermanos y hermanas, es ahí donde las personas suelen tener como esos choques y dicen, ¿cómo es que ahora que le estoy sirviendo más al Señor, que quiero hacer su voluntad, es cuando más mal me va? ¿Y por qué aquellas personas que desobedecen, son infieles, son impíos, son blasfemos, les está sonriendo la vida? Es como lo descubrió el salmista, hermanos, allá en ese salmo precioso, el Salmo 73, cuando el salmista nota que las personas que ponen su confianza en el Señor son blancos de adversidad, mientras que los impíos comienzan a prosperar. El salmista lo dice de la siguiente forma: yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Así son los impíos que sin afanarse, dice el salmista, amontonan riquezas. Y ahí el salmista, si usted lee todo el salmo, es un salmo muy especial, dice: sentí envidia de los impíos, de los que prosperan, porque siento que les va bien, y yo que estoy haciendo la voluntad del Señor me está yendo mal. Entonces, la pregunta que puede surgir en el corazón de nosotros, como surgió en el corazón de Abraham, es: ¿por qué la adversidad es más fuerte cuando estamos en el lugar que se conoce como la tierra prometida? En realidad, hermanos, en las Escrituras nosotros vamos a encontrar indicaciones que cuando una persona experimenta un momento alto en la presencia de Dios,
Cuando Dios le habla de manera especial, inmediatamente después viene la prueba para ellos. Cuando una persona experimenta un encuentro tan cercano con Dios, un encuentro tan especial con el Señor, a la vuelta de la esquina está la prueba. La experiencia de Elías, por ejemplo, hermanos, nos demuestra esa verdad. Que cuando Elías estaba defendiendo el honor de Dios frente a la idolatría de aquellos profetas de Baal, y la Biblia dice que fuego desciende sobre el holocausto que Elías estaba ofreciendo, avergonzando a los idólatras. Inmediatamente después de esa gran experiencia, de ese respaldo que Dios le había dado al profeta, viene después la amenaza de una mujer llamada Jezabel, que lo amedrenta al profeta al punto que él se quiere quitar la vida. ¿Cómo es que Elías estaba en la montaña, en el monte Carmelo, viendo la visitación de Dios, viendo la promesa de Dios, y a la vuelta de la esquina lo sorprende una mujer, lo amenaza, lo amedrenta, y eso genera en él una profunda depresión al punto que se quiere quitar la vida? El mismo Señor Jesús, hermanos, es una prueba también clara de lo que estamos diciendo. En el momento del bautismo se escucha una voz en el cielo que declara: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero cuando esa voz se escucha, ¿qué es lo que ocurre después? La Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y uno podría decir, bueno, que no es el Hijo amado de Dios, pues. Que no es el Hijo amado de Dios, no debería de darle un mejor trato a su Hijo amado, que después de esa gran experiencia en el Jordán, ahora lo lleva al desierto. Ahora lo lleva no al encuentro de ángeles, sino que al encuentro del tentador. O qué decir, por ejemplo, del momento en que el Señor, junto a sus discípulos, viven la transfiguración. Jesús se transfigura y los discípulos se quedan sorprendidos, porque nuevamente la voz en el cielo dice: este es mi Hijo amado. Pero ¿qué sigue después de la transfiguración? ¿Qué sigue después de ese momento glorioso en que el Hijo de Dios es visto en toda su realeza, en toda su majestad? Lo que sigue es la cruz. Lo que sigue es el sufrimiento. Es decir, que en la Biblia lo que encontramos nosotros, hermanos, es que cuando uno se va adentrando en una experiencia real con Dios, uno tiene que estar anticipado que lo que viene después es un momento difícil, es un momento donde nuestra fe va a ser probada. Significa, hermanos y hermanas, que vivir una experiencia intensa con Dios nos debe de preparar para los tiempos difíciles, para los tiempos de hambruna. Si usted es una persona que dice: yo he tenido un encuentro con el Señor, es que qué experiencia las que yo he tenido con mi Señor, prepárese, porque a la vuelta de la esquina lo que le espera es un tiempo de hambre. Ese tiempo de altura espiritual le está anticipando que lo que viene es un momento de prueba. Yo sé que no voy a escuchar muchos amenes esta mañana, pero si usted ha tenido un encuentro real con el Señor, prepárese, porque lo que viene a la vuelta de la esquina es un tiempo de hambre. Y ese tiempo de hambre es para saber cuál es la consistencia, la calidad de su fe y de su carácter. Pero la Biblia dice que a Abraham la hambruna lo tomó por sorpresa. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde en el versículo 10 del capítulo 12 dice que en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir. ¿A dónde? ¿A dónde se fue a vivir? A Egipto.
Salió de la tierra prometida para irse a Egipto. Del mismo modo, hermanos, en que no podemos menospreciar las dificultades que tuvo que vivir este patriarca, tampoco deberíamos de valorar excesivamente los momentos de flaqueza y de fuerza que tuvo en su momento. Porque Abraham, al igual que usted, era una persona de igual debilidad. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, no han habido momentos en que uno quiere estar en la presencia de Dios, vivir en la promesa de Dios, pero cuando los tiempos de hambruna nos sorprenden, queremos regresar a Egipto? Queremos ir a Egipto. Hermanos y hermanas, a la vista que sabía Abraham que estaba en la tierra de la promesa, él tenía que recordar, bueno, si el Señor dijo que esta tierra sería de mi descendencia, significa que yo no me voy a morir de hambre. Él tenía que haberse quedado ahí. Pero ¿cómo es que Abraham se viene rápido abajo? Se viene a los suelos, se viene tan rápido por los suelos. Se acababa de levantar dos altares, un altar de gratitud y un altar de confirmación. Y ahora, en la medida en que se va adentrando en la tierra prometida, lo sorprende el hambre y él se desespera y dice, bueno, aquí la única salida es irnos para Egipto. Pero ¿qué implicaba irse a Egipto? Implicaba abandonar la promesa. Entonces, hermanos y hermanas, lo que vemos en Abraham es un abandono de la fe por la lógica. Abraham nos está dando cuenta que está perdiendo la gloriosa oportunidad de descubrir que el Señor puede proveer de lo necesario a aquellos que confían en Él. Abraham se está perdiendo la oportunidad de que su fe se incremente, de que su fe, hermanos y hermanas, se fortalezca. Muchas veces, en la medida en que tenemos esas experiencias con Dios, donde Dios nos hable, donde Dios nos dice sus promesas, donde Dios nos confirma su palabra, y nosotros nos decimos, Señor, te vamos a servir, Señor, no te vamos a abandonar, Señor, yo aquí voy a estar, porque tú eres fiel, y aleluya, y gloria a Dios por tus promesas. Pero vienen los tiempos de hambruna, y es ahí en los tiempos de hambruna donde surge la idea de ir a Egipto. Pero ir a Egipto significa abandonar la promesa de Dios. Y es ahí donde comienza el fracaso. Abraham, el gran hombre de fe, sabía que era huir del camino de la fe, así como nosotros. Él experimentó el temor y la duda y cayó. El padre de la fe tuvo su fracaso en la fe. En su calidad, hermanos y hermanas, de forastero, Abraham comenzó a buscar alimentos en una tierra extranjera y pagana. Y Abraham era consciente de algo, que él no tenía ningún derecho en Egipto y tenía mucho temor por su vida, por una razón. Porque Abraham sabía que Faraón le ponía especial interés a las mujeres hermosas. Y la esposa de Abraham era una mujer muy hermosa. Abraham sabía que los egipcios lo que hacían era que capturaban a las mujeres hermosas y asesinaban a los esposos, si es que los tenían, para llevarles estas mujeres a los faraones. Abraham sabía que exponía a un enorme peligro a su mujer al ir a Egipto. Y no solo eso, ponía en peligro la promesa de parte de Dios. Entonces ahí es donde Abraham consideró y dijo, mira, Sarai, vos sos una mujer muy hermosa,
y nomás los egipcios te vean, a mí me van a quitar la vida porque yo soy tu marido. Así que vamos a hacer una cosa, Sarai. Vas a decir que eres mi hermana. Esa iniciativa de Abraham muestra una brutal desconsideración por su esposa Sarai, porque en su huida de la tierra prometida, en su abandono de la fe al Señor, Abraham ahora está recurriendo a la mentira para salvar su pellejo, para salvar su piel. Era verdad que Sarai era media hermana de Abraham, pero esa no era toda la verdad y no era la verdad más importante. Pero esa media verdad, hermanos, ponía en peligro la promesa de la descendencia por medio de Abraham. Pero ¿sabe cuál es el peor error, hermanos? Cuando abandonamos la tierra prometida y nos vamos a Egipto, que nosotros comenzamos a creer nuestra propia mentira, que nosotros comenzamos a creer nuestro propio autoengaño. Nosotros lo comenzamos a creer aun cuando estamos transgrediendo los principios de la palabra de Dios. Y comenzamos a justificar las cosas al punto que nosotros comenzamos a comprar nuestra propia mentira. Pero quiero que usted note algo. Cuando Abraham entró a Egipto por la hambruna, él se está esclavizando a una mentira. Él se está esclavizando a una mentira. Egipto siempre es símbolo de esclavitud. La tierra prometida es símbolo de libertad y de verdad. ¿Qué era verdad? Que esa tierra prometida Dios se la daría a Abraham y su descendencia, que ahí serían bendecidos por el Señor. Pero ¿cuál es la mentira a la que Abraham ahora se está amarrando cuando va a Egipto? Bueno, que en Egipto no falta comida, que Faraón tiene dinero suficiente y provisión necesaria para darme de comer. Vaya qué cosa, hermano. El hombre de Dios que había puesto su confianza en el Señor, que había levantado 2 altares, ahora resulta que está yendo para Egipto para convertirse en un esclavo de Faraón. Y ahora, hermanos, después de haber declarado en fe a Abraham que la tierra que Dios le había prometido la consagraba a él, ahora Abraham está viviendo una mentira, al punto que la Biblia dice que Sarai, cuando llegaron a Egipto, terminó no en la casa de cualquier egipcio, terminó en la casa de Faraón. Y Abraham, hermanos y hermanas, ¿qué pudo haber sentido Abraham cuando llevaron a su esposa al harén de Faraón? Yo, hermanos, no me explico algo. Ahora que todos le estaban diciendo a Abraham: hey, felicidades, cuñado, ahora vas a ser parte de la familia real. Y es más, aquí el Faraón, vea lo que dice, hermanos y hermanas. Oiga, dice el versículo 16 del capítulo 12 de Génesis: gracias a ella, gracias a Sarai, trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. ¿Qué sintió Abraham cuando comenzó a recibir los regalos de Faraón? Abraham no los podía rechazar. Ya era demasiado tarde. Ya no podía echarse para atrás. Pero ¿de qué nos habla eso, hermanos y hermanas? Que la falta de fe en Abraham va creciendo. En la medida en que su riqueza va aumentando, su fe
va disminuyendo. Es decir, hay más ganado, pero hay menos fe. Hay más esclavos, pero hay menos fe. Entonces Abraham había abandonado la tierra prometida y sí está recibiendo los bienes que él quería, pero está perdiendo su fe. Cuando nos alejamos, hermanos y hermanas, de la tierra prometida, nuestra fe disminuye. Nuestra fe se aparta para volvernos esclavos de nuestro propio engaño. Pero ¿sabe algo? Abraham también es una figura de lo que le iba a pasar a su descendencia muchos años después. Porque usted recordará que Jacob, en un momento de hambruna, tiene que ir con toda su familia a Egipto. Y estando en Egipto, los egipcios esclavizan al pueblo hebreo y lo someten a esclavitud dura y forzosa, igual que su padre Abraham. Igual que lo que Abraham había hecho, que en un momento de hambruna se va para Egipto y abandona la tierra prometida para ser esclavo de su mentira. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, cuando la hambruna nos sorprende y dejamos la tierra prometida, nos volvemos esclavos de nuestros propios pecados? Tratando la manera de buscar una solución, nos damos cuenta que hemos fracasado en el intento de salir adelante. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos justificar las cosas y decir: no, mira, hermano, fíjese que yo en realidad he dejado de asistir a la iglesia porque usted sabe, tengo que trabajar, tengo que salir adelante, y ya sabe que la situación está dura, está difícil. Y usted puede justificarse, hermanos y hermanas. Vea qué curioso es esto. Casi siempre cuando nos encontramos en un momento de adversidad, lo primero que sacrificamos es la obra de Dios. Lo primero que sacrificamos es nuestra comunión con Dios. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está la fe y la declaración que alguna vez dijimos que el Señor no nos abandonaría? ¿Por qué creemos que Dios no va a cumplir esa promesa? Porque al igual que Abraham nos debilitamos, y al ir a Egipto nos enredamos en los negocios de este mundo, y sin darnos cuenta nos volvemos esclavos de Egipto, porque Egipto no da nada gratis. Egipto no da nada gratis. Satanás y el mundo no dan nada gratis. Y era verdad que Faraón le estaba dando camellos, le estaba dando ganado, le estaba dando oro, le estaba dando esclavos, pero eso no era gratis. Eso era a cambio de su esposa, con quien Dios iba a hacer uso para cumplir la promesa. Entonces vea cómo es Faraón, vea cómo es el diablo, vea cómo es Satanás. Hijo, te dejó aguantar hambre tu Dios. Te está dejando pasar un mal rato el Señor. Ay, pobrecito, pobrecita. Aquí en Egipto hay comida. Aquí en Egipto hay abundancia. Venite, hijo. Solo una cosita. Dame tu promesa. Solo una cosita, por favor. Dame tu esposa. Y Abraham, hermanos y hermanas, totalmente debilitado, le entregó en bandeja de oro a Sarai, que era símbolo de la promesa. Cuando nos encontramos en momentos de hambruna, vendrá el tentador a decirnos: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, haz esto o aquello, pero dame algo.
Por eso, hermanos y hermanas, es importante esta mañana que reflexionemos. Qué bien que usted tuvo un momento donde Dios se le apareció. Qué bien donde usted tuvo una experiencia con el Señor. No se asuste cuando vengan los tiempos de hambre. ¿Sabe qué es lo maravilloso de este pasaje, hermanos? Que hubo un camino de retorno y el Señor tuvo que ir a liberar a Abraham de su esclavitud en Egipto, de la esclavitud de su mentira. Así como Dios envió a Moisés a liberar a los hebreos de Egipto, ahora el Señor va a ser el libertador de Abraham. Vamos a ver un mini éxodo. Por eso, hermanos y hermanas, vea lo que dice. Si usted se fija en el versículo 17 del capítulo 12, vea lo que dice. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, por causa de la promesa, la esposa de Abraham era el símbolo de la promesa. El Señor castigó al faraón y a su familia, y oiga lo que dice, con grandes plagas. Es decir, que Dios, de la misma manera en que iba a liberar muchos siglos después a su pueblo, lo está haciendo de manera directa con el padre de la nación. Dios, hermanos y hermanas, le está diciendo a Abraham: mira, yo sé que ahorita ya te quedaste atrapado en tu propia mentira. Yo sé que la fe se te ha debilitado, y si yo no intervengo, esto se va a corromper. Tal vez tú te has sentido que tu fe ha disminuido, pero ante esa fe disminuida, el Señor puede llegar a libertarte. Dios puede llegar a libertarte. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios puede llegar a liberarnos con poder y autoridad. Amén. Y eso fue lo que hizo el Señor. No sabemos qué plaga le puso el Señor a Faraón y a toda su familia, pero sí sabían una cosa: le hemos quitado la promesa a Abraham. Y fíjese que se da un mini éxodo, porque dice, hermanos y hermanas, verso 18: entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma tu esposa y vete. Así como los egipcios más adelante le dirían al pueblo de Israel: váyanse, porque el poder de Dios ha sido contundente y nos ha destruido completamente. Vete, le dijo a Abraham. Y fíjese que esto es interesante, porque dice el versículo número 20 del capítulo 12: y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. De la misma manera que cuando se produjo el éxodo, que la Biblia dice que los hebreos le pedían oro, plata, y le pedían todas las cosas a los egipcios, y ellos se los daban y le decían: vaya, aquí está, pero váyanse, largo de aquí, váyanse. No, pero yo quiero oro. Vaya, aquí está, pero vete. De la misma manera, ahora Faraón está expulsando a Abraham con una gran riqueza, pero esa riqueza es una riqueza de vergüenza. Esa riqueza, hermanos y hermanas, es una riqueza de vergüenza. Y es más, esa riqueza le va a traer problemas a Abraham más adelante. Porque de esas esclavas que Abraham le dio, ahí va Agar, con la que Abraham va a adulterar. De las riquezas, de parte de las riquezas que los egipcios le dieron a los hebreos cuando ellos salieron del éxodo,
muchas de esas riquezas se utilizaron para construir un becerro de oro con el que Israel adulteró. Era preferible mejor dejar esas riquezas ahí, hermano. Cuando uno muchas veces dice, ay, qué bendición de parte de Dios, y se roba algo, eso no es bendición, hermanos, eso es maldición. Cuando uno dice, bueno, yo le voy a robar al Señor y no le voy a dar la parte que corresponde porque Él así me quiere bendecir, eso no es bendición. Eso no es bendición. Pero bien, eso será motivo de otra enseñanza. El hecho es que Dios libera a Abraham de su esclavitud. Dios libera a Abraham de su incredulidad. Y es ahí, hermanos, donde leímos los versículos que nos sirvieron de base esta mañana. Dice el versículo 1 del capítulo 13: Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas. Oiga esto, y eso es a lo que quiero llamar su atención esta mañana. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. Él regresó al lugar de donde no tuvo que haber salido. ¿Alguien sabe lo que significa Betel, hermanos? ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Abraham no tuvo que haber salido de su Betel. Abraham no tuvo que haber salido de su Betel para irse a Egipto. Así como tú, hijo pródigo, hija pródiga, no tuviste que haberte ido de la casa del Padre. Este es tu lugar, esta es tu familia. Aquí es donde el Señor provee, aquí es donde el Señor suple, aquí es donde el Señor fortalece la fe. Entonces, ¿sabe cuál es el llamado de parte de Dios? Regresa a Betel. Regresa a Betel, a la tierra de la promesa. Y vea lo que hizo Abraham. Verso 4, y con lo que vamos terminando. En ese lugar había erigido antes un altar. Ahí estaba el altar que él había abandonado. Y allí invocó a Abraham. ¿A quién? El nombre del Señor. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo entonces esta mañana? Que regresemos a nuestro Betel, que regresemos a la tierra prometida. Abraham sabía que había fracasado. De manera instintiva, Abraham ahora tiene una necesidad de pedirle perdón a Dios por su incredulidad. Como también esta mañana, estimado hermano y hermana, si en tu desesperación, si en tu hambruna tú buscaste a Egipto y el Señor ahora te ha liberado de tu Egipto, tú tienes que restablecer tu comunión con Dios. Y por eso es que Abraham ahí invocó el nombre del Señor y le dijo: Señor, perdóname. Porque era preferible que pasara un tiempo de hambre aquí en la tierra de la promesa, porque solo así iba a poder ver tu gloria, porque solo así iba a poder ver tu provisión, porque solo así iba a poder ver tu poder. En vez de poner mi esperanza en el faraón que estuvo a punto de quitarme la promesa. Cuando muchas veces, hermanos y hermanas, nuestra fe flaquea por la hambruna que nos sorprende, uno puede sacrificar un montón de cosas en Egipto. Pero qué bien, hermanos y hermanas, que el Señor nos ha traído esta mañana para que regresemos como el hijo pródigo a nuestro Betel, para que así como cuando Abraham regresó de Egipto, volvamos a invocar el nombre del Señor, que está listo para socorrer a todos aquellos que le buscan. Y el Dios de misericordia está esta mañana en este lugar.
Dicen amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Este pequeño éxodo de Abraham, y digo pequeño no porque lo que haya Dios hecho con él fuera pequeño, sino porque eran pocas personas, Abraham y su mujer. Era un presagio de lo que Dios haría más adelante con su pueblo. Pero algo podemos aprender, hermanos y hermanas, de este pasaje, y es que cuando tenemos momentos de visitación de parte de Dios, téngalo por seguro que vendrán los tiempos de hambre. Pero en los tiempos de hambre vendrá la tentación de abandonar la tierra prometida para ir a Egipto. Pero ir a Egipto supone traicionar la promesa. Esta mañana yo quiero hacer una invitación para todos aquellos que desean venir nuevamente al Señor, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie y vamos a orar por ustedes. Si tú quieres regresar a casa, si tú quieres regresar a Betel, como lo hizo Abraham, y ahí invocar el nombre de Dios, esta es la mañana de restauración. Esta mañana tú puedes buscar al Señor. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie en el lugar donde está y camine hacia el frente. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? Si tú te alejaste, tuviste unas experiencias, Dios le bendiga a la hermana, si tú tuviste experiencias con el Señor hace muchos años atrás, pero dejaste al Señor, este es el momento para que te pongas a cuenta con el Hijo de Dios. Dios le bendiga a la hermana. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Dios le bendiga a la hermana ahí atrás. Puede pasar, señorita, quiero orar por usted. Tal vez te alejaste del Señor en tu tiempo de hambre, te fuiste a Egipto, pusiste en riesgo, en peligro las promesas de Dios para tu vida, pero el Señor ahora te da la oportunidad. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse como lo han hecho ya estas personas? Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie, no tenga pena. Solo queremos orar por usted, y que así como Abraham invocó el nombre del Señor después de que salió de Egipto, así también tú puedas invocar esta mañana el nombre del Señor y tener tu éxodo. Esta mañana el Señor te quiere liberar. Ven, ponte en pie. ¿Hay alguien más? Tal vez te volviste esclavo de tu propia mentira, así como Abraham. Así como Abraham se volvió esclavo de su mentira al punto de poner en peligro la promesa que Dios le había hecho. De la misma manera, tal vez tú pusiste en peligro las promesas de Dios para tu vida porque comenzaste a creer tu propia mentira. Pero ahora el Señor está acá listo para perdonarte, listo para liberarte, listo para sacarte de Egipto y llevarte nuevamente a la tierra prometida. ¿Hay alguien más? Vamos, hermano, amigo, el Señor está hablándote esta mañana. ¿Sabe, hermano? Hay hermanos que están luchando en sus asientos, amigos que están luchando en sus asientos. Oremos para que el Señor los libere esta mañana. ¿Hay alguien más? El Señor se ha presentado delante de ti como tu libertador. Vamos a orar por estas vidas, pero si en lo que estamos orando hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase de pie y camine hacia el frente. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta mañana venimos delante de ti
a poner en tus manos estas vidas. Señor, esta mañana mis hermanas desean que tú seas su libertador. Quiero pedirte que perdones sus pecados, que les laves en tu sangre, Señor, y que la vida que solamente proviene del Espíritu venga a ellas y pueda, Señor amado, tener la libertad que solamente tú puedes ofrecer. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Les damos la bienvenida a nuestras hermanas con un fuerte aplauso, hermanos.